Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 161, Lecciones de domesticación del espacio. El espacio básico de domesticación se compone de la energía del domador. Tiene pequeños beneficios para las bestias y básicamente se considera un lugar de descanso para que las bestias se recuperen. Básico, sencillo, fácil. Los materiales son casi inexistentes porque solo necesitan su energía para alcanzar un cierto nivel. Este era el espacio de domesticación con el que todos estaban familiarizados. Todavía era difícil conseguirlo, pero no tanto como un espacio de domesticación único. Sabemos que la mayoría de la gente tiene ese problema. Pero es igual para todos. María sabía que las personas tenían que ser diferentes. ¿Cómo podría el espacio básico de domesticación ser siempre el mismo? Exactamente, pueden serlo. Son de diferentes tamaños. Algunas personas solo podrán contratar su bestia espiritual. Nunca podrán conseguir otra bestia. Algunas están limitadas a 2, o incluso 3. Se basa en la fuerza del alma. Ya veo, entonces los espacios únicos y más grandes deben tener un alma más fuerte de un domador. Esto hizo que Clark entendiera mucho sobre sí mismo. El espacio de domesticación que tenía era único y grande. El sistema incluso lo definió como tener que abrir 5 espacios con diferentes beneficios. También estaba el hecho de que Clark renació. Una vez había sido un humano en un mundo básico sin cosas como bestias o magia. Ahora de alguna manera estaba aferrándose a muchos recuerdos que todavía aparecían de vez en cuando. Al ser así, Clark sabía que su alma era más fuerte que las demás. Viajar a un mundo nuevo para tener una segunda vida no podría ser algo tan sencillo. El siguiente paso son los espacios de domesticación únicos. Pueden ser comunes como los elementales que se centran en un solo tipo elemental y espacio. Son únicos y ayudan a ese tipo específico de bestia. Es por eso que hay tantos domadores de un solo tipo como esa mujer llamada Purple. Ella se enfoca en serpientes o el tipo venenoso. Eso nos lleva al siguiente tipo único. El tipo de bestia. Eso tiene sentido. Entonces, estás buscando una que se base en mechones en función de su potencial de crecimiento. Isa ya había captado el flujo de la lección de ella. Sí. Estoy diseñando el mío propio que puede cambiar con fluidez para que los mechones crezcan y sanen. El tipo de alguien como el de Purple sería un espacio de domesticación basado en serpientes o serpientes. Estos suelen ser espacios de domesticación familiares. Supongo que Isa tiene uno así. Sí. Es un espacio de tiempo familiar, pero quiero adaptarlo un poco más a mí y a mis bestias. Quiero que gire en torno a las estaciones y las energías elementales. Ya estoy investigando. Isa estaba muy orgullosa de lo que había comenzado a aprender. No pediría ayuda hasta que tuviera un plan sólido y modificado para abrir el espacio. Eso podría ser difícil. Si necesita materiales específicos, hágamelo saber. Clark estaba seguro de que podría ayudar a encontrar las cosas que Isa necesitaría más que nada. A partir de ahí tenemos lo mismo con espacios de domesticación únicos y más grandes. Ella hizo una pausa mientras debatía cómo repasar esto. A menudo estarán limitados por el alma o la energía del domador. Pero en lugar de ser más pequeños, tendrán menos secciones a las que el domador y las bestias no podrán acceder. Normalmente ese espacio estará restringido por los múltiples materiales que se utilizaron para crearlo. Algunos cambian y evolucionan bajo la influencia de la bestia y del domador. Los espacios de domesticación únicos también pueden tener un nombre. Eso significa que son increíblemente raros, únicos o se transmiten a través de mazmorras. Son extremadamente difíciles de crear o hacer a menos que uno sea muy fuerte y tenga energía o materiales únicos. La mayoría de las veces se requieren los 3. Clark, encajarías en esa categoría. Isa, María y ella asintieron contemplativamente.
Habían escuchado lo que Clark había respondido sobre los materiales utilizados y la forma en que abrió su espacio de domesticación. Sabían acerca de las energías únicas de Debbie. Una bestia tipo fantasma que se concentra en la energía de la muerte definitivamente sería más singular. Incluso tiene Sakrim que vino de un dragón muerto y tiene esencia de dragón que influye en el espacio de domesticación y las energías que contiene, murmuró María en voz baja. Las bestias tipo dragón siempre fueron conocidas como asombrosas. Potente y único entre cualquier otro tipo de bestia. Hubo muchas historias de logros asombrosos de domadores de tipo dragón. Krim ha tenido una influencia ya que también mezclé energías de dragón en el espacio de domesticación. Ayudó mucho ya que tiene mucha energía. Mucho poder que me ayudó a crear el espacio en la última parte de la acumulación de energía. Clark sabía que se estaba volviendo más fuerte cada día con Krim y Debbie compartiendo energías con él. Clark también encajaría en la categoría única ya que el espacio de domesticación tiene un nombre y utiliza energías que son muy raras. Ella se aseguró de que Clark estuviera escuchando, quería que él supiera que quería grabar todo con fines de investigación. ¿Qué pasaría si encontraran una manera de obtener información más exclusiva que nadie más tuviera? Y por lo que puedo decir, el espacio de domesticación final del Edén tiene 5 lugares más a los que ni siquiera puedo mirar. Este era el lugar donde Clark tenía que trabajar. Tuvo que trabajar para volverse más poderoso. Para almacenar más energía y aprender sobre las energías que usaban sus bestias. De esa manera podría abrir más rápidamente estos espacios. Entonces él también sería recompensado por el sistema. Fue aún más incentivo. Es por eso que es más singular que la mayoría. Pero tengo un mar espiritual. Normalmente es una mezcla de espiritual y agua. Pero tengo luz y veneno mezclados. María tenía curiosidad por saber si estaba al mismo nivel o cerca de Clark. Yo diría que sí. Se refería a las energías únicas y el nombre. Lo aprendiste de un libro pero lo modificaste con las energías que tienes. Isa tomó el relevo. Ella sabía que tenía que ser así. No mucha gente usaría los manuales espaciales espirituales para domar el mar. Y ciertamente no lo modificarían con múltiples energías. No era importante que cambiara mis energías. De todos modos, esto es único. María sintió que tal vez se había equivocado pero vio que todos parecían más impresionados. Incluso Clark la miraba diferente ahora que sabía lo difícil que era algo como esto. Sabía que María era secretamente asombrosa en sus habilidades, pero esto era impresionante. Ella no tenía un sistema. Ella, gracias por la lección. Ahora tenemos un paso más en nuestra clase. Podemos comenzar antes. Y es posible que sepas más cosas como esa. Todos habían extrañado a la persona clave que tenían como ventaja. Ella era una estudiante mayor. Una estudiante con más conocimientos en su haber. Todo el grupo podría saltarse un año de clases si aprendieran más ahora. Esto los llevó a un largo debate para decidir en qué trabajarían como grupo. Sus planes son alcanzar a ella para que su equipo pueda permanecer en la misma página. Era un buen plan que muchos equipos más jóvenes echarían de menos. No estarían familiarizados con lo que todos saben, lo que haría que no trabajaran sincronizados y no confiaran plenamente el uno en el otro. Lo único que los interrumpió después de horas de discusión fue un golpe a sus puertas. ¿Quién podría ser a esta hora? Clark no estaba seguro pero preparó su lanza detrás de su espalda. No confiaba en sorpresas como esta después de haber logrado expulsar a un enemigo de la ciudad. Uno que podría haber descubierto que él fue la razón por la que los expulsaron. Abre la puerta. Estoy reuniendo a todos. Nos vamos ahora. La voz de Doc había perdido su bondad. Tenía acero y orden en cada sílaba. Cuando Clark abrió la puerta y puso su cara seria, supo que algo estaba pasando. Nos iremos un día antes. Se informó una pequeña pausa en la mazmorra, así que regresaremos a la Academia Nova para permitirle a Star City su espacio. Esto era lo que mucha gente temía. Una ruptura de mazmorra significaba que una ola de bestias de alguna forma se dirigía hacia allí. Significaba una ola masiva de bestias de hilo que los eliminarían si no tenían cuidado.
Los señores y generales de la ciudad normalmente tendrían que manejar estas cosas con muchos soldados. Empaca lo que puedas. Solo ponlo en tu anillo espacial. Nos iremos en 5 minutos. Isa tomó el control automático. Ella se había entrenado para esto con su familia. Un comerciante haría esto al salir de un lugar peligroso. Listo, nunca desempaque mucho. Esta fue una buena lección que Clark aprendió del entrenamiento con Clara. Ella le metió en la cabeza la idea de que él podría tener que moverse en cualquier momento. Fue entrenada como un soldado hasta cierto punto. Capítulo 162, Salida apresurada. Para la escena frente a ellos, Clark y los demás la manejaron bien. Muchos comerciantes ya se estaban marchando. Parecía que Doc ya había reunido a los estudiantes y condensado los carruajes. ¿Podemos obtener más información? No, muévete. Doc los empujó hacia un carruaje donde encontraron a algunos de sus otros compañeros de clase preocupados. ¿Escuchaste algo nuevo? Uno de sus compañeros tenía curiosidad. Doc solo les había dicho hasta cierto punto. Nada. Estábamos relajándonos y teníamos al Doc en la puerta. Isa esperó a ver qué habían oído los demás. Bueno, escuchamos que ha habido riesgos de un brote de mazmorras por un tiempo porque menos domadores salían a limpiar las mazmorras más pequeñas. Querían más salario por el mismo trabajo porque les era más fácil hacer apuestas aquí y allá en las batallas del Coliseo. Escuché que era una mazmorra que no se podía limpiar fácilmente debido al ambiente interior. No, es el hecho de que la mazmorra es demasiado poderosa y tiene una bestia superpoderosa a cargo que odia a los humanos. Hay muchas teorías, pero al final del día, hay una ola o marea bestial o como quieras llamarla. La mazmorra se rompió. Lo atraparemos para no estorbar. Clark silenció las divagaciones de los demás. Conocía los riesgos de estar cerca de la salida de una mazmorra. Incluso las bestias más débiles en masa podrían causar grandes daños. Los carruajes estaban unidos y diferentes bestias los tiraban. Clark había intentado echar un vistazo pero no los había visto en el caos. Sin embargo, lo que entendió fue que eran bestias poderosas. Los carruajes se movían mucho más rápido por las calles de Star City. Después de solo unos minutos, habían pasado las puertas y se alejaban de la fila de comerciantes que partían para llegar a la siguiente ciudad o escondite más cercano. Finalmente entró Doc y le dejó las cosas a un conductor de carruaje que había contratado. Ahora, les dije esto a los otros 2 vagones. Hubo una pausa en la mazmorra. La mazmorra era la mazmorra de las moscas del pantano. Liberó muchas de las bestias moscas del pantano que pueden usarse como cebo o comida. Desafortunadamente, huelen y son domadores. Mintieron acerca de aclararlo. Ya han sido encarcelados. Aunque no fue lo suficientemente pronto. Doc parecía preocupado. Tenía familia en Star City. Hay muchos grupos moviéndose para limpiar el desorden, pero es más seguro irse. Sin embargo, podemos encontrarnos con algunas de las bestias que escaparon. Las moscas de los pantanos más pequeñas no son peligrosas para nosotros a menos que estén en un enjambre. Las moscas de la plaga más grande son de lo que debemos preocuparnos. Consumen moscas de los pantanos y crean neblinas tóxicas para matar a sus presas, que luego sirven como alimento para sus larvas. Esto hizo que a todos los estudiantes se les erizara la piel. No querían imaginarse bestias terribles como esta. Ni siquiera parecía que valiera la pena domesticarlos, y mucho menos investigarlos. Star City debería estar a salvo. El señor y los 4 guardianes de la ciudad tienen bestias que podrían destruir esa mazmorra por sí solas. Donde reside el peligro es en el hecho de que las bestias ahora están en la naturaleza. Hasta que las tierras salvajes se adapten o sean limpiadas. Abandonaremos la zona. Este era el mayor peligro de una fuga de mazmorra. Las bestias que no fueron eliminadas ni siquiera en el más mínimo descanso, podrían poblar el desierto. Esas bestias serían una plaga por sí solas. Mataría las plantas naturales, las bestias y la mayoría de las personas que pasaran por la zona. Podría cambiar por completo o eliminar un área silvestre. Solo quédate aquí y regresaremos antes de lo que nos tomó llegar aquí.
He contratado a un profesional con bestias muy por encima de las que tenemos antes. Y no lo hagas. Deja este carruaje o incluso abre las puertas. Todos querían preguntar por qué. Sin embargo, en el momento en que lo intentaron, Doc cerró la puerta de golpe y los vagones se movían. No estaban simplemente avanzando. Los carruajes parecían arrastrados a un ritmo increíble. Uno que hizo que todos se sintieran un poco enfermos en comparación con la velocidad a la que se suponía que se movía el carruaje. Nadie podía ni siquiera arriesgarse a abrir la boca para hablar por miedo a morderse la lengua. Unas horas después de su partida, los carruajes se detuvieron estremeciéndose. Nadie se atrevió a moverse hasta que oyeron la voz de Doc gritando afuera. Escuchen, hemos logrado salir y estamos detenidos en un punto seguro de comerciantes comunes. Hay otros descansando aquí. Deben ser respetuosos y estar listos para moverse. Descansaremos durante 4 horas. Mientras Doc hablaba con las otras caravanas de comerciantes, Clark finalmente pudo ver a la bestia que tiraba de los carruajes. Semental de estampida raro. El semental de la estampida es una bestia conocida por atravesar cualquier cosa debido a su velocidad. Tiene la piel muy dura debido a la energía terrestre que ha absorbido. Esta es también la razón por la que pueden moverse por varios terrenos sin problemas. Los sementales de estampida recibieron su nombre debido al gran temperamento que tienen. Incluso el irritante más pequeño puede empujarlos a una peligrosa estampida que podría arrasar un pequeño bosque. Son muy fuertes, lo que los convierte en trabajadores ideales. Por este motivo, los conductores de carruajes profesionales suelen formarlos cuando tienen la experiencia necesaria para utilizarlos. Voy a grabar los sementales en estampida. No los he visto en la vida real. Ella sabía que contratarlos era muy caro. Esto por sí solo los hacía raros de ver, incluso con el hecho de que ya era raro encontrarlos en la naturaleza. No me siento bien, estaré acostado. Isa sabía que descansar era lo que su cuerpo necesitaba. También necesitaba tierra sólida que no temblara de lado a lado. Esto dejó a María y Clark como los únicos dos que parecían tener cierta estabilidad. Entonces, ¿quieres contarnos más? Clark atrapó a Doc tan pronto como pudo. Quería los detalles que no les había contado antes. Los detalles de que Clark y María sabían que Doc se estaba ocultando a los otros estudiantes. Las mazmorras alrededor de Star City han sido difíciles últimamente. Incluso nuestra ciudad es así. Pero la Academia Nova tiene instructores más poderosos dispuestos a manejar las mazmorras con o sin estudiantes. La Academia Star no tiene tal acuerdo con Star City. Eso significa que dependen en gran medida sobre la voluntad de los domadores. Mi hermana no se va debido a sus investigaciones y estudiantes. Pero esa ciudad no es segura ahora. Ella estará luchando contra las bestias en el frente. Sí, arreglarán las cosas. No, viajar será imposible durante al menos 4 meses. Doc estaba muy descontento con el momento. Quería reunir a la clase para conocer al director de Star Academy en su último día. Fue una reunión importante para cualquier academia visitante. Fue respetuoso. Eso significa que cada estudiante en la Academia Star tendrá más experiencia en batalla cuando llegue el momento en que lleguen los torneos de la Academia Múltiple. También significa que sus bestias serán más difíciles de vencer. Dado que a Clark ya le habían dicho que los domadores de bestias de Star City poder manejar los peligros, se centró en los beneficios que obtuvieron de esto. El lado positivo fueron los estudiantes más duros y domadores en general para Star City. Tenían una nueva ventaja. Tendrán experiencias reales de lucha contra bestias. Eso significa que están 10 pasos por delante de la mayoría de los estudiantes de la Academia Nova, ya que solo hacemos cosas con profesores alrededor. María también encontró la respuesta. Estaba preocupada porque había visto algunos oponentes duros en el Coliseo. Esos fueron solo los bolígrafos que se mostraron, hubo muchos que se escondieron cuando otra academia los visitó. Eso es algo positivo que surge de esto. También habrá bestias alimentadas con materiales de bestias más fuertes. Una mazmorra rota también traerá todo lo que se tomó de ella. Los elementos y materiales que dejaron las bestias están ahí para que sean fáciles de tomar.
Doc explicó el hecho de que una mazmorra rota podría ser de gran ayuda para una ciudad. Algunas bestias abandonaron la mazmorra mientras que otras la usarían como nido. La mayoría de los que lo abandonaron dejarían atrás lo que los humanos consideraban valioso. Las bestias no necesitaban ningún elemento formado dentro de una mazmorra. La mayoría de las veces los materiales ni siquiera eran útiles para las bestias dentro de la mazmorra. No estamos seguros aquí, ¿verdad? Clark miró las expresiones de miedo a su alrededor. Los comerciantes estaban preparados para cualquier cosa con tal de atacar en cualquier momento. No. En absoluto. Este es simplemente el mejor lugar para detenerse. Estas personas que se detuvieron aquí saben que algunos de nosotros moriremos si un enjambre ataca. Eso significa que hay seguridad en los números. Algunos de nosotros escapamos mientras que otros no lo logran. Por eso descansamos 4 horas y nos vamos. El doctor se alejó. Había llegado al final de lo que quería decir. Tenía que ser serio y asegurarse de que todos los estudiantes estuvieran seguros. Capítulo 163. Tentar al destino. La noche estuvo llena de preocupación. No muchas personas que se habían detenido en este punto tuvieron el coraje de hablar más alto que un susurro. Muchos mantenían cerca a sus bestias domesticadas o abrazaban amuletos de la suerte. La amenaza de cualquier ruptura en la mazmorra era algo que muchos sabían que era terrible. Los comerciantes habían perdido más o menos la guardia. La mayoría de los comerciantes contratarían mercenarios, guardias o grupos privados para protegerlos mientras viajaban. Esto era común entre los comerciantes de cualquier ciudad. Sin embargo, cuando Star City llamó a todos los que podían luchar, habían superado el precio de muchos de los guardias que contrataron los comerciantes. Eso provocó que los comerciantes se fueran sin los guardias adecuados. Doc, ¿por qué no nos ofrecemos a viajar con los comerciantes a casa? Quizás podamos aceptar materiales como pago. Isa había regresado de su estómago revuelto debido al temblor del carruaje. Inmediatamente vio la posibilidad de negocio frente a ellos. ¿Quieres arriesgar las vidas que debo proteger para que podamos obtener una ganancia rápida? Doc miró a Isa con desdén. Estaba hablando muy en serio sobre este asunto. Era profesor y necesitaba hablar muy en serio ahora mismo. Mostró a todos exactamente el hombre que era en el fondo. No, no arriesguen sus vidas. Ofrézcales viajar con nosotros. Tenemos bestias que son más fuertes que ellos. He visto 2 búhos grises, una comadreja roja y un solo cuervo enano. No son bestias de combate. Tenemos bestias de combate. Podemos darles una mejor oportunidad de vivir mientras viajamos. También nos ayudará a todos más adelante en la vida. En el peor de los casos, si nos atacan, sabrán que sus vidas no están garantizadas. Nada cambia. Clark entró para cerrar el trato. Sabía que Doc se doblegaría un poco si añadieran un poco más de presión con un buen razonamiento. Tengo a mi bestia explorando el bosque. Hasta ahora no se ha visto nada. Si sigue así, lo permitiré. Doc se alejó, sin permitirles presionar por nada más. Isa, depende de ti. Mayra y yo hablaremos con los demás. Clark sabía que el resto de los estudiantes estarían bien con esto siempre y cuando mantuvieran su coraje. Algunos de ellos ya habían demostrado el poder de las bestias que habían criado. Había una cosa que estaba carcomiendo a Clark. No había visto a los 2 miembros de la familia Cain por ningún lado. Estaba seguro de que habrían estado esperando fuera de los muros. Esperando unirse a ellos para regresar a la academia. Pero ¿dónde estaban ahora? Escuchen. Isa está negociando con los comerciantes de afuera. Les ofreceremos un trato simple. Quédense con nosotros y podremos mantenerlos protegidos. Tenemos las bestias que poseen poder de combate. También tenemos la velocidad para mantener las cosas en movimiento. Cada solo uno de ellos será responsable de mantenerse al día y permanecer cerca de nosotros. Clark se abstuvo de decirles los materiales que podrían obtener para esto. No. Podríamos morir a causa de esto. Una de las chicas inmediatamente cerró esto. Ella no lo consideraría. ¿Por qué nos arriesgaríamos a esto? Si lo hacemos, estamos pidiendo que nos lastimen o nos maten.
Algunos más tenían curiosidad pero se reprimieron debido al peligro. Nos pagarían. Materiales. Tenemos fuerza donde ellos no. También tenemos a Doc para protegernos y no estamos haciendo promesas de que todos los comerciantes vivirán. Es un trato justo. El uso de los materiales como pago ahora llevó a la mayoría de ellos al límite para estar de acuerdo con Clark. Aquellos que no ayuden no obtendrán nada como ella. María señaló a la chica que estaba acurrucada en un rincón. Algunos se acercaron a un lado de la fogata para mostrar que ellos tampoco estaban a favor. Bien, tenemos una mayoría que lo apoya. Obtendremos una ganancia decente. Isa dividirá los bienes. Ella registrará a quién se le pagará qué según la contribución. Clark se alegró de que esto hubiera funcionado. Había aprovechado sabiamente su descanso. Un poco de descanso y un trato para fortalecerse. Nos vamos. Forma una línea con los comerciantes al lado. No hagas nada tonto. Si te quedas atrás, no es mi culpa. Si eres mi alumno, no demuestres que mis enseñanzas se desperdician en ti. Doc tenía una cara sombría. No había descansado en absoluto y en cambio estuvo en el bosque. Tenía que mantener todo a salvo. Antes de que alguien pudiera decir una palabra, los carruajes se movían. Los comerciantes se acercaron a la fila de estudiantes, lo que hizo que las cosas fueran un poco más lentas. Sin embargo, los estudiantes que habían apoyado el plan de Isa y Clark estaban listos para pelear. Los vagones tenían ventanas. Podían reforzarse con tablas dentro de los vagones, pero al abrirlas daban los mejores espacios de ataque para las bestias y los estudiantes. Es posible que los comerciantes hayan estado parcialmente en el camino, pero eso no fue un problema demasiado grande para ellos. Clark tenía a Debbie, que podía flotar libremente si fuera necesario. Pero aún más, tenía a Cream que podía hacer lo mismo con sus alas hasta cierto punto. Solo tenemos que estar atentos a cualquier cosa. Dudo que tengamos bestias de la mazmorra aquí. Es más probable que atraigamos a las bestias que cazan a lo largo de estos. ¿Por qué tuve que maldecirlo? Isa estaba tratando de tener confianza y disuadir a cualquiera de estar nervioso. En cambio, escupió al destino y le ofreció la situación perfecta. El sonido del zumbido era algo que cualquiera podría haber escuchado por encima del sonido de los carruajes en movimiento. Sin embargo, cuando el sonido se volvió demasiado fuerte, quedó claro que había más en juego de lo que pensaban. Estaba claro que habían sido atacados mientras se encontraban en el camino más abierto que debían tomar los carruajes. Mosca gigante de la peste poco común. La mosca de la peste es una bestia que ha crecido consumiendo muchas enfermedades y toxinas. Adoran la podredumbre y crean nidos dentro de cosas en descomposición. Tienen la capacidad de capturar y envenenar a sus presas para poder crear montones de podredumbre para reproducirse. Tienen una gran debilidad al fuego y al frío. Son imposibles de envenenar pero pueden envenenar fácilmente a otros. La curación rara vez funcionará a menos que también se utilice un efecto purificador en el paciente afectado. La mosca de la plaga es una bestia rara que tuvo la oportunidad de adoptar una forma demoníaca. Las formas demoníacas son un camino de crecimiento extremadamente difícil de seguir que resalta los rasgos negativos que hacen que la bestia sea excepcionalmente peligrosa. A menudo serán los dueños de áreas enteras, lo que provocará que la naturaleza cambie drásticamente con una habilidad llamada dominio. Los materiales. Clark nunca había oído hablar de un potencial como este. No era algo que hubiera investigado ni de lo que hubiera oído hablar. Desafortunadamente, no pudo ampliar este tema en este momento. Tenía que concentrarse en el hecho de que tenía un enemigo que los había encontrado. Un enemigo que estaba muy lejos de la entrada de la mazmorra pero que de alguna manera había llegado a ellos. Capítulo 164, 164. La bestia de Doc. Apártate del camino. Tienes que protegernos como profesor de la Academia Nova. Si no lo haces, tendrás que enfrentarte a la familia Cain. Pagarás si fallas aquí. La voz familiar hizo que Clark se volviera amargo. Todos sabían quién gritaba. Todos sabían quién les había conducido esta bestia. Todos sabían a quién odiar en ese momento. Pensé que habían regresado a la academia con el rabo entre las piernas.
Pero aquí están. Clark gruñó frustrado. Odiaba que la familia Cain acabara de traer aquí a una de las bestias más duras. No te preocupes por ellos. Mira su piel. Ya han llegado a su fin. María disfrutó el hecho de que los dos que los habían amenazado ya estaban infectados por los ataques de las bestias del calabozo. La piel de los dos miembros de la familia Cain estaba cortada, pero aún peor, había manchas moradas que florecían a través de sus venas. Los venenos de la mosca de la peste y de las moscas de los pantanos se estaban propagando rápidamente. Este era el precio que habían pagado por su arrogancia. Escucha. No te acerques a esa mosca de la plaga. Contiene venenos que no puedes vencer. Yo eliminaré. Doc estaba gritando órdenes, pero no esperaba que Clark ya estuviera en movimiento. Isa, usa tus llamas para quemar esa cosa. Hay moscas del pantano a su alrededor y tu duende de llamas es la solución. María, deja que Lit envenene a esos dos. Si llegan aquí, infectarán a todos. Ella, puedes hacer algo, para frenar esa plaga. Tienes mechones elementales de viento que pueden detenerlos por un momento, ¿verdad? Por supuesto que pueden, llamó ella a su mecha para que se mostrara. Las energías espirituales que llamaron a los otros fuegos que se habían estado escondiendo hicieron que el área por la que viajaban se volviera mucho más activa. La energía eólica de los fuegos fatuos no era poderosa. No eran fortalezas singulares que pudieran superar lo peor de lo peor. Afortunadamente, los fuegos fatuos pudieron trabajar juntos y crear un vendaval decente por el momento. Esta repentina ráfaga de viento ralentizó drásticamente la mosca de la plaga que intentaba seguir a los miembros de la familia Cain. Los dos muchachos hacía tiempo que habían perdido a sus animales a causa de las moscas de la peste. Fue un milagro que pudieran moverse con el gran daño a sus almas después de que se les cortaran las conexiones. Incluso se podría decir que tuvieron suerte, pero eso fue solo para estar vivos. No lo estarían por mucho tiempo. Usando su habilidad de flotar, Lit se movió lo más rápido posible para abofetear a los dos miembros de la familia Cain con sus tentáculos. El veneno liberado no habría afectado mucho a la mosca de la peste ni a las moscas de los pantanos. Sí afectó a los miembros de la familia Cain. Les temblaban las piernas y pronto cayeron al suelo lo suficientemente lejos de los carruajes. El único problema era que la mosca de la plaga había visto la presa más grande que venía con los comerciantes y los estudiantes. A sus ojos, había sido bendecido por esto ya que podía llevarlos de regreso al nido que había hecho. Sin dudarlo, Clark había sacado las agujas negras de su manga donde siempre esperaban el peor de los casos. Sabía que no podía acercarse a la mosca de la plaga, el riesgo era demasiado grande. Tampoco había pruebas de que Debbie y Cream pudieran acercarse sin peligro. Incluso si Cream usara el ataque de aliento que acababa de aprender, no sería garantía de que funcionara. Tenía cualidades decadentes que la mosca de la plaga podía resistir. Isa, lista. Clark arrojó las agujas enfureciendo a la mosca de la plaga. Se había alegrado de encontrar presas fáciles. Ahora. Isa se había fusionado con su duende de las llamas y el fuego bailaba a su alrededor. Ella no había intentado enviar pequeños ataques. En cambio, se había tomado el tiempo para reunir una gran ráfaga de fuego para quemar las moscas del pantano alrededor de la plaga. La repentina luz de las llamas y el calor sorprendió a los comerciantes y compañeros de estudios. Solo ella, María, Clark e Isa mantuvieron la calma. Doc incluso se sorprendió un poco al ver la ola de llamas que se dirigía hacia la plaga. Se oyeron pequeños chillidos mientras las moscas del pantano ardían. El chillido más grande fue uno que hizo que todos se congelaran. A la mosca de la plaga le quemaron las alas, lo que a su vez provocó que cayera al suelo. Los pequeños pelos que había en su cuerpo se habían quemado dejando expuesta la coraza negra que cubría su cuerpo. Las agujas negras de Clark habían penetrado los espacios entre estas secciones pero causaron muy poco daño. Ahora lo has hecho muy bien. Te ocupaste de aquellos que causaron los problemas, te ocupaste de los pequeños monstruos y tomaste una muy buena decisión de liderazgo. Déjame terminar esto desde aquí. Doc dio un paso adelante frente a la enojada mosca de la plaga que comenzó a correr hacia él. Con una sola mano, Doc señaló la mosca de la plaga.
Un solo grito vino desde arriba cuando una llama ardiente cayó sobre la mosca de la plaga. Ni siquiera hubo tiempo para que la mosca de la plaga soltara un grito de dolor. Se había quemado hasta convertirse en una masa negra carbonizada en segundos. Pájaro de fuego ultra raro. El pájaro de fuego es una especie muy rara de halcón de brasas. Se cultivan mediante pasos difíciles que requieren grandes cantidades de energía del fuego para ser absorbidos. Los materiales son tan raros como la bestia que los consume. Se les considera la bestia voladora más dura cerca de los volcanes debido a la resistencia y control de las llamas que poseen. Este pájaro de fuego en particular tiene un linaje diminuto del fénix. Esto permite la posibilidad de convertirse en un fénix y el pájaro de fuego puede activar la habilidad de renacimiento contenida en la línea de sangre. Este pájaro de fuego nace de una línea de pájaros de fuego que una vez se mezclaron con la especie de bestia fénix. Los materiales. La bestia de Doc es poderosa. Clark solo tenía una palabra para esto. No esperaba ver una bestia así con sus propios ojos. También entendió por qué Doc podía mantenerse erguido como un profesor respetado en la Academia Nova. Tenía la investigación y el talento para estar por encima de muchos otros en la academia debido al arduo trabajo de criar una bestia así. Así es como todos deberían aspirar a derrotar a los enemigos. Un ataque rápido y decisivo. Además, aquellos que se congelaron mientras el grupo de Clark actuaba. Doc miró a los demás estudiantes con seriedad, deberían ir a los coliseos a pelear más. Por eso pudieron actuar. ¿Y ustedes dos? Doc miró a los miembros de la familia Cain paralizados por el veneno de Lit en el suelo. Por la presente, eres expulsado de la Academia Nova por poner en grave riesgo a los estudiantes y comerciantes que huyen para salvar sus vidas. No solo condujiste varias bestias peligrosas hasta aquí, sino que también puedes haber contaminado toda un área salvaje mientras lo hacías. No se te permitirá regresar a la ciudad en absoluto. Tu familia Cain estaría de acuerdo. Doc hace señas para que los vagones se muevan una vez más. Sus frías palabras ni siquiera afectaron al grupo de Kalka mientras que otros temblaron ligeramente. Este fue un experto verdaderamente poderoso. Capítulo 165, una especie de hogar. Era muy raro que un estudiante fuera expulsado de la Academia Nova. Incluso los más débiles que habían caído a las clases más bajas tenían cierto poder para permanecer en la educación. Peor aún, Doc había declarado que los dos miembros de la familia Cain no podrían regresar a la ciudad en absoluto. Serían vistos como tontos que no respetaban la seguridad misma de su ciudad y su familia. Algunas familias numerosas lo habrían argumentado. Sin embargo, cuando se trataba de una fuga de mazmorra y un peligro inminente, las cosas eran diferentes. Causar más daño durante una pausa en la mazmorra era motivo de ejecución, y mucho menos de expulsión o exilio. No muchos tenían la autoridad para hacer estas cosas. Doc no era necesariamente alguien que pudiera exiliar a alguien. Lo que los estudiantes no sabían era la profundidad del poder de Doc. Había vivido en la Academia Nova investigando durante muchos años. Las cosas que había descubierto para su ciudad y academia eran demasiado grandiosas. En comparación, su hermana y su investigación eran cosas pequeñas si se comparaban con las otras cosas que había hecho. Esto no solo le dio más autoridad sino más privilegios como el de exiliar a alguien de la ciudad. Después de ver de lo que Doc era capaz, ella se había sumergido en una ola de documentación. El pájaro de fuego permaneció cerca de los carruajes mientras viajaba, dando a todos los estudiantes la oportunidad perfecta de aprender. Mientras tanto, los demás que vigilaban el peligro también vigilaban al pájaro de fuego. Clark sabía que Debbie no era una bestia voladora. No tenía alas ni ataques elementales. Lo que pudo aprender fue mínimo. Sin embargo, aprender era importante, una bestia poderosa podía mostrar cosas pequeñas como sus instintos. Los instintos que tenía una bestia y cuán refinados eran podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El hogar está en el horizonte, anunció Doc con tono cansado. Todavía había permanecido consciente de todo lo que los rodeaba durante todo el día y la noche. Llevaba demasiado tiempo sin dormir. Él, como investigador, estaba acostumbrado a algunas de estas cosas. Desafortunadamente, ya no era un joven muchos.
Sintió que el peso caía de sus hombros y la oportunidad de descansar finalmente. A medida que se acercaban, los comerciantes les entregaban pequeños cofres con materiales. No les importaba el precio, habían visto al pájaro de fuego de Doc aniquilar la mosca de la plaga con un solo ataque. Isa había quemado las pequeñas moscas del pantano. En general, estaban contentos de sobrevivir ya que habrían perecido al enfrentarse a estas bestias. Hemos oído hablar de la situación. Alguien aquí ha estado en contacto con el brote de bestias. Los guardias que se apresuraron detuvieron las caravanas y los carruajes. Tenían que asegurarse de que ni un solo huevo de mosca del pantano llegara a la ciudad. Incluso si estuviera domesticado, era muy peligroso. Derrotamos múltiples moscas del pantano sin contacto y una sola mosca de la plaga sin contacto. Tráeme a tu capitán de la guardia para que pueda explicarle a los 2 estudiantes que fueron expulsados de Star City pero que también se les debería prohibir la entrada a nuestra ciudad si se atreven a intentar hacerlo. Ven aquí. A Doc le quedaba algo de acero en su sistema para entregar la información que tenía sobre los 2 miembros de la familia Cain. Los guardias hicieron pasar a los estudiantes mientras Doc se quedaba atrás. El pájaro de fuego continuó siguiéndolos mientras Doc les hacía un ligero gesto con la mano. Eso es todo. Clark no estaba seguro de qué hacer ahora. Por ahora. Tendremos que ver cómo se combinan las cosas. A Isa le habían entregado la lista de materiales que los comerciantes le habían entregado. Habían sido muy minuciosos al dar las cosas. Doc le había dado todo el derecho a que ella lo manejara. Lo haría de manera justa con la ayuda de ella. Organizaré esto cuando llegue a casa. Solo quiero acostarme y dormir durante una semana. Isa decidió que era mejor hacer todo una vez que estuviera completamente llena de energía. Mirando a su alrededor, no vio a nadie que objetara. Clark, María, Isa, ella. Bájense de ese carruaje ahora y vengan conmigo. Alexander, debería haber esperado esto. Clark sabía que algo así sucedería. Había una situación peligrosa que había causado mucho revuelo y lo seguiría haciendo por un tiempo. Bien. Cuando Alejandro vio a los 4 saltar del carruaje y pararse frente a él, estaba listo para escuchar lo que podrían haber aprendido o no. Hemos ganado mucho con Star City. María tiene una nueva bestia que incubar, tenemos muchos materiales, nos hemos ganado el favor del señor o alcalde de la ciudad y hemos hecho muchos negocios. También teníamos algunas ideas sobre cómo deberíamos entrenar. En el futuro, además de abrir o mejorar los espacios de domesticación, María incluso abrió su espacio espiritual de domesticación del mar, aunque es un poco inestable. Alexander se movió y miró de cerca a María. Lit había abandonado el espacio de domesticación mientras los 2 todavía se estaban acostumbrando. Esto significaba que el espacio de domesticación no había tenido tiempo de instalarse adecuadamente. Lit tampoco se había aclimatado perfectamente a él. Estarás descansando durante 3 días. No irás a ningún lado ni entrenarás nada. Puedes leer y tomar notas. Nada más. Alejandro fue duro al respecto. Tenía que ser así para que María no causara ningún daño a su alma y a Lit mientras abusaba de las energías inestables dentro de su cuerpo. Sí, señor. María no discutió en absoluto. Sabía que estas órdenes eran para su beneficio y el de Lit. ¿Y tu segunda bestia? Puedes investigar sobre él mientras te preparas para incubarlo. Si le das energía para que eclosione ahora te enfermarás mucho. Esto era bien sabido. Si alguien no tuviera energías estables dentro de su cuerpo y contrajera una segunda bestia, sería muy dañino para el alma. Tú, sé que tienes algunas bestias interesantes. Puedes investigar, pero no vayas a crear otras nuevas todavía. Hay materiales que encontraste que son ajenos a tus estudios actuales. Por mucho que desees probar todo, es una pérdida de tiempo sin más conocimientos. Alexander miró a ella a continuación y señaló la investigación y la biblioteca. Puedes ir allí para descubrir la situación actual de tus bestias en el mundo de la investigación. Luego podrás crear un plan potencial. Por último, tu familia está preocupada por ti. Estaban listos para contratar a todo un equipo de domadores para ir a buscarte a ti y a tu hermano mayor. Ve a verlos para que se relajen.
Váyanse todos ahora. Pero Clark se queda aquí. Alexander observó a las tres chicas alejarse en diferentes direcciones. Quería que Clark estuviera solo. Te enfrentaste a una bestia que tenía un alto riesgo de matarte. Ahora lo harás de nuevo. Te enviaré a una mazmorra que elegí para ti. Es hora de entrenar adecuadamente antes de comenzar las elecciones del torneo. Si aprendí algo de esta mazmorra, debería ser que no eres lo suficientemente fuerte. Por mucho que Clark quisiera decir que no, entendía por qué Alexander estaba haciendo esto. El estudiante que había tomado bajo su protección estaba en peligro. Grave peligro al que no le importaba lo fuerte que fuera cualquiera de ellos. Si Doc no hubiera estado allí, las probabilidades de vencer a una mosca plaga serían mucho menores. Principalmente porque la mosca de la plaga solo tenía debilidad contra las bestias de Isa en su mayor parte. Tendré la oportunidad de descansar. Clark solo podía esperar poder limpiarse y dormir unas horas. 6 horas. Eso es todo lo que tienes para prepararte. Después de eso, actuaremos como si estuvieras en una misión apresurada para limpiar la mazmorra y regresar aquí. Si no puedes hacerlo, entonces no tiene sentido volver a la Academia Nova. Los porteros y los guardias os rechazarán. Esta es mi prueba para vosotros. Esto era mucho más grande de lo que Clark había esperado. Sintió que esta era una sesión de entrenamiento anterior. Ahora creía que Alexander quería ver realmente de qué estaba hecho Clark. Quería poner a prueba la voluntad que tenía Clark para volverse más fuerte. ¿Qué más puedo saber? Había un sentimiento bastante fuerte en el corazón de Clark que le decía que no se le permitiría aprender mucho. El tipo elemental será oscuridad y, más importante, tierra. Hay de 3 a 7 bestias que viven en esta mazmorra. No está mapeada. Es una mazmorra débil recién formada. Tengo derechos exclusivos para ingresar con quien quiera. Si encontramos a alguien más allí, puede morir. Las palabras de Alejandro asustarían a cualquiera. Sin embargo, así eran las cosas. Algunas personas siempre intentaban colarse y robarle cosas a alguien primero. Especialmente una mazmorra fácil que fue encontrada recientemente. Capítulo 166, Guillaros. Espera, pero no puedes contarme más sobre a dónde vamos. Clark estaba intentando que Alexander le contara más. Quería saber exactamente a qué mazmorra lo llevaba Alejandro. Exactamente qué tipo de entrenamiento estaría haciendo. No saberlo lo estaba volviendo loco. El hábito de poder analizar siempre bestias y materiales se había convertido en algo que impacientaba a Clark. Siempre pudo obtener más información que otras personas. Ahora que no podía hacerlo de inmediato, descubrió que desarrollaba frustración. Lo verás cuando lleguemos allí. Alexander todavía no se movió ni un centímetro. Había caminado silenciosamente con Clark desde la Academia Nova hasta la ciudad. En lugar de abandonar la ciudad como esperaba Clark, se quedaron dentro. Las calles todavía estaban un poco ocupadas a pesar de que no era el horario principal del mercado o incluso tan fácilmente por la noche. Pero todavía no encontraron mucha gente a medida que se acercaban a una mansión más grande dentro de la sección más rica de la ciudad. La mansión más grande que se encontraba en las zonas más ricas era buscada por muchos en sus sueños. Aquí era donde vivían los comerciantes prominentes, las familias numerosas e incluso algunos de los individuos bajo el mando del señor de la ciudad. Era un palacio al que mucha gente común nunca iría a menos que lo hicieran por trabajo. Incluso entonces, era raro. Además, Clark solo había venido aquí una vez. Él era más joven y una de las primeras veces corría por ahí jugando con algunos de los niños del vecindario. Esto los había llevado a desafiarse mutuamente a acercarse cada vez más a las mansiones. Al final del día, los guardias los echaron a patadas. Ahora, ninguno de los guardias se atrevió a acercarse cuando vieron el emblema de Alejandro en su ropa. Este edificio aquí es una estación de guardia. Alexander señaló un edificio simple escondido de miradas indiscretas en la carretera principal. Esto era una vista común en cualquier ciudad. Debajo no hay lo que normalmente estaría allí, en lugar de un sótano, hay es una pequeña mazmorra. Está vigilado por los guardias. No están aquí para proteger esas mansiones sino para proteger esto.
Al cruzar la puerta, los guardias de la entrada principal se pusieron firmes. Estaban seguros de que tendrían que enviar a alguien hasta que vieron que era Alejandro. Señor, tenemos su cita aquí mismo. Se le permite enviar a su estudiante al calabozo durante 3 días seguidos. Bien. Muy bien. Entraré entonces. Los guardias se separaron y permitieron que Clark y Alexander bajaran una escalera de piedra hasta el sótano. Fue hecho de forma retorcida para facilitar la batalla. Muchas mazmorras tenían edificios hechos así para que cualquier cosa que subiera tuviera más dificultades para luchar contra lo que bajaba. Fue un ingenioso aspecto de seguridad de la construcción. Mientras descendían la escalera de piedra, Clark pudo sentir la energía elemental de la tierra acumulándose. Era mucho más denso de lo que esperaba. Deberías poder sentir eso ahora. Eso es lo que sucede cuando una mazmorra está a punto de romperse. La energía comenzará a derramarse en el mundo alrededor de la mazmorra. Las soluciones son simples: limpia la mazmorra y el poderoso monstruo. En el centro, destruir la mazmorra misma o dejar que la mazmorra estalle. No podemos permitir que la mazmorra estalle. Tampoco podemos permitir que la mazmorra sea destruida. Son recursos valiosos. Clark sabía que en realidad solo había una opción aquí. ¿Por qué no podemos dejar que se rompa? Son muy útiles para la agricultura. Hay una mazmorra en las afueras de la helada ciudad del norte, Orión. Es de donde obtienen sus guisantes. Las bestias de la mazmorra son una especie de hielo y la planta tipo bestia que los produce. En lugar de entrar donde el espacio es pequeño, dejan que se rompa una y otra vez para poder cosechar muchos guisantes. Eso no es peligroso. Clark nunca había oído hablar de esto. No había oído mucho sobre Ciudad Orión. Estaba más al norte y tenía mucho hielo natural. Mucha gente evitaría el viaje más peligroso hasta allí. Esa fue también la razón por la que no se preocuparon demasiado de que alguien viniera a luchar contra ellos en sus territorios. Lo es, pero después de muchos años habían creado un gran espacio alrededor del calabozo. Se llama cosecha de guisantes. Cada mes ocurre una vez. Mucha gente corre allí para conseguir dinero fácil. Alimenta a las familias y mantiene la economía de la ciudad creciente. Alexander sintió que Clark estaría lo suficientemente interesado como para visitar ese lugar al menos una vez cuando fuera más fuerte. Ahora, esta es la entrada a la mazmorra que quiero que limpies. Entre tus bestias, tienes una buena oportunidad. Como uno de los individuos más poderosos de la ciudad, puedo limpiar una mazmorra en solitario. Esta la he solucionado. Muchas veces mientras criaba a una de mis bestias necesitaba los materiales de esta mazmorra. Ahora tomarás esta mazmorra como un desafío. Alexander se movió detrás de Clark y lo empujó hacia la puerta oscura de la que se derramaba energía elemental de tierra. Antes de que Clark pudiera darse cuenta de que acababan de empujarlo, se encontró en un entorno completamente nuevo. En lugar del pequeño sótano con múltiples guardias, estaba en una cueva resplandeciente. Los cristales colgaban del techo provocando que la cueva se iluminara con un brillo azul y blanco. Había montones de piedras y guillarous por todas partes. La cueva no era pequeña pero tampoco grande. Era lo suficientemente espacioso como para que una bestia más pequeña volara sin problemas. Y es una mazmorra subterránea. Clark no estaba contento de ver otra cueva. Recordó las cuevas de la prueba del calabozo de Limo. Quería tener más batallas en llanuras abiertas para poder juzgar qué harían las bestias. Sin dudarlo un momento, Clark dejó salir a Debbie y Cream para prepararse. Clark sabía que no había nadie más aquí. Alexander dijo que este era un lugar que él mismo debía limpiar. Además, un lugar que tenía reservado. Alexander no dejaría entrar a nadie más para ver cuáles eran los secretos de Clark. Hay mucha energía terrestre aquí, eso significa que cualquier bestia que haya aquí es dura. Clark estaba tratando de detectar cualquier señal de que bestia podría estar viviendo aquí. Pensó que podría ser una bestia tipo topo o incluso gusanos. Desafortunadamente, no había señales de ningún ser vivo. Solo un túnel despejado que avanza y gira en una esquina. Cream olfateó el aire tratando de sentir algo. Debbie se movía de manera invisible y tampoco encontraba nada.
Los tres quedaron perplejos. Esta es una mazmorra a punto de romperse. Clark, frustrado, pateó una piedra cercana. Sintió que Alejandro lo había engañado para aprender alguna lección oculta. El guijarro que Clark pateó rebotó unos metros antes de detenerse repentinamente. Si el repentino sonido de la piedra rebotando no se hubiera detenido tan repentinamente, Clark habría seguido caminando. Pero el sonido que se silenciaba estaba apagado, sabía que lo había pateado con una cantidad decente de fuerza. Cuando Clark notó que el pequeño guijarro regresaba lentamente al lugar de donde había venido, dirigió sus ojos hacia la pila de Guillarous hacia donde se movía. Pebble golem poco común. El golem de Guillarous es una de las especies de golem de roca más débiles y fáciles de derrotar. No han condensado una gran cantidad de energía elemental de tierra, por lo tanto, están limitados a las formas que pueden tomar. Tomarán formas algo humanoides para atacar y derrotar cualquier cosa dentro de su territorio. No necesitan comer, pero defenderán su tierra para poder absorber pacíficamente las energías terrestres que los rodean. Levantar un golem de piedra es muy difícil. Los caminos de crecimiento requieren tiempo y energía. También es necesario reunir en masa materiales únicos para hacerlos más resistentes. Por eso muchos domadores no crían tales bestias. Tienen el potencial de convertirse en muchos golems de tipo terrestre diferentes, como golems de acero, golems de bronce, golems de cristal, golems mágicos, golems de piedra antiguos. Hay golems a nuestro alrededor. Busca los núcleos para que podamos perforarlos. Serán una piedra redonda más pequeña que tendrá un color diferente a los Guillarous grises y marrones que forman sus cuerpos. Clark emitió esta orden a Debbie y Cream. Lo que Clark vio a continuación no se lo esperaba. Debbie se movió detrás de uno de los golems de Guillarous y una mano de forma áspera hecha de Guillarous golpeó a Debbie. Clark sabía que Debbie estaba allí gracias a su conexión. Sin embargo, el golem sabía que Debbie estaba allí debido al sentido de energía que tenía para poder moverse. Los golems solían ser bestias ciegas. Dependían de la energía tal como lo hacían los limos. Esto significaba que Debbie había perdido su estilo de ataque principal, invisibilidad. Capítulo 167, Núcleo de Guillarous. La mano que había llegado a Debbie fue una sorpresa para todos ellos. Solo había una corta distancia entre la mano de Guillarous y Debbie mientras éste retrocedía. Pueden sentirte. Clark ya estaba en movimiento. Tenía su lanza en la mano y usó el piercing de la luna que caía para apuñalar al golem de Guillarous que aún se estaba formando. El crujido del metal y la piedra fue simple pero hizo eco en toda la cueva en la que se encontraban. El golem de Guillarous cayó en pedazos con un núcleo gris liso partido por la mitad. Fue una victoria fácil para Clark porque había visto el núcleo cuando el golem de Guillarous formaba un cuerpo. Desafortunadamente, el sonido de un golem de Guillarous siendo derrotado había llamado a los demás a despertarse. Cada montón de Guillarous comenzó a moverse y a recuperarse. Cream comenzó a gruñir suavemente mientras mantenía sus ojos en todos ellos. Sabía que estaban rodeados. Apunta a los núcleos, evita sus ataques. Simplemente quédate espalda con espalda y no dejes que ninguno de ellos se acerque a nosotros. La situación no era tan grave como podría ser. Clark estaba seguro de que podría derrotar fácilmente a estos golems de Guillarous. De lo que no estaba seguro era de cómo le gustaría tener algo con defensas más duras. Estos golems de Guillarous eran solo el tipo de golem de tierra que había en las noticias. El más débil de los débiles. Entre las garras de Cream y la lanza de Clark, el sonido de los núcleos de los golems de Guillarous al romperse era constante. Debbie hizo todo lo posible para ayudar, sin embargo, los golems de Guillarous podían sentir su extraña energía más que Clark y Creams. Esto lo convirtió en un objetivo fácil de rastrear. Distrae a ese. Parece más grande. Clark dio la orden. Debbie se movió para alejar al golem de Guillarous un poco más grande de un grupo de 3 que se acercaba a Cream y Clark. Con un solo corte de luna creciente, Clark pudo exponer los 3 núcleos de golem de Guillarous más pequeños. Cream saltó hacia adelante y usó sus garras para cortar cada núcleo varias veces. El rotundo raspado y caída de los Guillarous dejó solo un sonido en la cueva.
El pequeño ruido sordo del golem de Guillarous un poco más grande moviéndose. Los Guillarous que raspaban entre sí hicieron que a Clark se le erizara la piel. Fue un sonido desagradable que le hizo querer abandonar este calabozo lo antes posible. Crim, usa tus garras para cortar los Guillarous y yo. El golem de Guillarous se detuvo de repente y movió los Guillarous que formaban su cuerpo. El sonido del raspado resuena aún más. Ahora. Clark sabía que pedía más golems de Guillarous o algo peor. El rugido salvaje que tuvo Crim cuando usó ambas garras para arrancar los Guillarous y exponer el núcleo fue imitado por el grito de victoria de Clark. Su lanza apuñaló directamente al núcleo del golem, un poco más grande. No se agrietó ni se hizo añicos, pero la energía que contenía se fue. El golem cayó en pedazos mientras Clark, con curiosidad, quitaba el núcleo del golem de la punta de su lanza. Milagrosamente, el núcleo del golem curó sus grietas mientras Clark se preguntaba por qué era único. Solo podía usar el sistema para descubrir qué estaba pasando. Núcleo de golem de Guillarous avanzado, poco común. El núcleo del golem de Guillarous normalmente se rompe cuando pierde su energía o se rompe. Algunos golems de Guillarous obtienen suficiente energía de tipo elemental de tierra para reparar sus núcleos. Este es un caso raro mientras están creciendo. Este núcleo es uno de esos núcleos y se utiliza mejor para crear armas de afinidad con la tierra. Algunos atacantes mágicos incluso lo usarían para hacer un bastón mágico. No está mal. Clark lo guardó dentro de su anillo espacial. Este sería un buen artículo para vender más adelante. Lo realmente preocupante fue el sonido de los Guillarous raspando acercándose. El golem de Guillarous más grande había atraído a más de su tipo aquí. Crim, es solo uno. Tú y Debbie entrenan con él mientras yo averiguo a dónde vamos. Clark miró con un sentimiento de suerte. El único golem de Guillarous era muy pequeño y débil. No llevaba mucho tiempo vivo. Esto fue ideal para que Debbie descubriera algunas de las estrategias de batalla que podría utilizar para derrotarlos. La cueva era una cueva de un solo sentido. Clark no veía a dónde ir. Este podría ser un trato unidireccional. No hay otros pisos, solo un camino directo. Este era un muy buen potencial. Significaba que Clark solo necesitaba seguir adelante hasta llegar al golem más fuerte que estuviera a cargo de todo. Esto tenía algunas desventajas. Si fuera un tiro directo, Clark, Crim y Debbie se enfrentarían a cada golem de frente. Tendrían que lidiar con todo sin importar nada. Maldito seas, Alexander. Cuando salga de aquí te patearé. El sonido de los Guillarous cayendo nuevamente hizo que Clark se levantara. Debris descubrió que podía aprovechar su energía mortal única y canalizarla hacia su mordisco. Este mordisco hizo que las energías fluyeran desde el golem independientemente de si golpeaba el núcleo o no. Así que tu mordida escalofriante funciona mejor con tu energía de muerte. Centrarte en una energía única vale la pena. Buen trabajo. Debbie se rió un poco por la victoria. El gruñido de Crim respondió con elogios adicionales para su hermano mayor. Los tres avanzaron silenciosamente por la cueva. Clark estaba examinando cada extraño montón de rocas o cualquier pared que fuera extraña. El flujo de cristales azules en el techo nunca recibió un aviso del sistema. Desafortunadamente para Clark, no fue un hallazgo material afortunado. Eran solo parte de la mazmorra. Sería lo mismo que traer de vuelta una piedra inútil. Detener. Clark sintió que la cueva temblaba levemente. Sin embargo, esta no fue la razón para detenerse. La razón era que había señales de lucha más adelante. Nadie más debería estar aquí. Mientras se acercaban, el sistema alertó a Clark. Misión, limpia la mazmorra del golem. La mazmorra del golem de tierra está a punto de romperse. Los golems han estado luchando para absorber las energías elementales de la tierra más fuertes que puedan. Se irán y destruirán todo lo que esté dentro de sus sentidos si la mazmorra se rompe. Recompensa, 10 tirones, 5 agua curativa, hueso de dragón bebé. Estos artículos atrajeron los deseos de Clark. Sabía que un dragón bebé tendría una esencia de dragón mínima. Significaría muy poco para Crim. Sin embargo, los huesos del dragón bebé eran lo que Crim tendría naturalmente.
Podrían enseñarle a crear una mejor estructura para su cuerpo utilizando las habilidades cambiantes del limo. Lo que sea que esté luchando allá arriba, lo destruiremos. El vigor que Clark encontró fue suficiente para impulsarse a avanzar en las sombras. Le preocupaba que los sentidos de los golems llegaran hasta las paredes de la abertura que vio. Afortunadamente, tomó la decisión correcta y se distanció para avanzar lentamente. Los golpes y temblores continuaron mientras una habitación más grande se le mostraba a Clark. Pudo ver que había muchas piedras rotas alrededor. Cristales brillantes más grandes iluminaron toda la cámara antes de que volviera a convertirse en una cueva. Además, las masas de piedras de combate fueron la fuente del temblor activo en conjunto. La creciente batalla entre ellos fue suficiente para hacer que cualquier domador inexperto se diera vuelta. Capítulo 168, Rocas. Rock Golem poco común. La progresión natural de los golems de Willarhouse les permitirá fortalecer su núcleo y controlar rocas más grandes. Estas rocas les darán la capacidad de causar más daño pero los ralentizarán en esta etapa de su crecimiento. Los núcleos más extraños son más fáciles de tomar y utilizar como materiales para forjar. Sus cuerpos son más difíciles de romper. Donde son débiles son los espacios más grandes entre las rocas que forman sus cuerpos. Esto se debe a su control elemental de rocas más grandes sobre los Willarhouse que alguna vez formaron sus cuerpos. Todavía les falta algo de inteligencia. Se trata de precisión. Esos golems de rocas son más duros, por lo que no podemos simplemente derribar partes de sus cuerpos para llegar al núcleo. Espera el momento adecuado y luego acaricia y golpea sus núcleos. Si se rompen, está bien. Si no, retírese rápidamente. Crim y Debbie entendieron que eran bestias más difíciles de vencer. Los golems de piedra tenían peso detrás de sus ataques. Antes, si uno de los golems de Willarhouse los hubiera golpeado, significaría poco o nada. Los daños serían, como máximo, un rasguño. Ahora, las rocas los aplastarían. Fue un aumento drástico de fuerza. De todos los golems en la habitación que estaban observando, uno era más grande como los golems de Willarhouse. Cada vez que encontraban un grupo, Clark estaba seguro de que habría un favorito que había logrado fortalecerse más rápido. Sin embargo, estos golems de roca habían demostrado ser más crueles. Estaban luchando entre sí para hacerse más fuertes. Normalmente, las bestias harían esto mientras cazan presas o en grupos más grandes de su propia especie. No era inusual. Donde las cosas se volvieron extrañas fue cuando uno de los golems ataca a otro. El núcleo sería arrancado del cuerpo del golem de roca y el golem de roca ganador lo colocaría en su pecho. Así era como estaban robando la energía de sus compañeros golems de roca. El golem victorioso tendría energía de sobra e inmediatamente comenzaría otra pelea. Poco a poco, más y más rocas fueron atraídas hacia él. Para ellos era una forma mucho más rápida de crecer que descansar en montones mientras intentaban absorber la energía natural de la tierra. Vamos. Clark, Crim y Debbie habían decidido luchar solos contra los golems del rock. Estaba seguro de que podrían manejar las cosas ya que pudieron adoptar un enfoque cuidadoso. Esto sería lo mejor. El primer golem de roca que se dio cuenta de que había más seres con quienes luchar se acercó a Clark. Era lento, así que cuando la gran mano de roca se movió para golpearlo, usó los pasos fantasmales para esquivarlo. Esto hizo que el golem de roca moviera su brazo hacia él. El cambio repentino en el ataque fue todavía lento, pero suficiente para despistar a Clark. Con el equilibrio ligeramente desequilibrado, Clark usó la lanza para defenderse y fue derribado. La fuerza lo envió rodando hacia otro golem de roca. Había subestimado la fuerza que tenía y de cuánto podría defenderse. En un ataque de adrenalina, Clark empujó la lanza hacia adelante. Ahora tenía la luna cayendo incrustada en sus músculos para poder hacerlo incluso mientras dormía. La formación siempre valió la pena. Debido a esto, su lanza se había movido a través de las rocas raspándolas hasta que sintió que la lanza golpeaba algo sólido. El golem de roca que lo había sentido y apenas comenzaba a levantar un brazo se detuvo y cayó en pedazos. Las rocas golpeando el suelo alrededor de Clark. Fue un milagro que ninguno cayera encima de él.
El núcleo había sido cortado lo suficiente para liberar la mayor parte de la energía elemental de la Tierra. El núcleo redondo de color gris oscuro cayó al suelo con el rasguño restante. Clark ni siquiera parpadeó cuando se levantó de nuevo y respiró hondo. Intentémoslo de nuevo. El susurro fue suficiente para él y solo él lo escuchó. Sin embargo, la sed de sangre que se filtró de sus palabras fue poderosa. Viajó por la habitación e hizo que muchos de los golems de roca se volvieran hacia él a pesar de que Debbie o Krim intentaban luchar contra ellos. Podían sentir el cambio de energía. Dado que Clark solo había sentido el deseo de asesinar algo cuando pensaba en la familia Mourne y en las personas a las que habían dañado, no estaba seguro de cuál era el sentimiento que recorría todo su ser. Sin embargo, pudo sentir que algo se liberaba. Un sentimiento de liberación dentro de su mente y alma que habían sido bloqueadas por los valores morales que lo hacían sentir seguro en su vida. Cada ser humano tenía estos. Fueron criados para tratar la vida como algo que no se debe tomar. Esas personas nunca habían estado en situaciones de vida o muerte. Esas personas nunca habían tenido que enfrentar un momento en el que podrían haber muerto en un instante si no hubieran matado para sobrevivir. Como Clark no esperaba enfrentarse a la muerte, el sentimiento lo había golpeado cada vez más fuerte. Pero lo había enfrentado y su cuerpo había reaccionado para protegerlo. Su entrenamiento había valido la pena y finalmente se había liberado del miedo de dejar que sus instintos de batalla se hicieran cargo. Esta era exactamente la intención que tenía Alexander al enviar a Clark aquí. Quería llevar a Clark a este punto. Haz que Clark sea un verdadero domador que pueda enfrentarse a la crueldad del mundo. Con la energía de su espacio domesticador estallando a su alrededor, Clark usó los pasos fantasmales para moverse lo más rápido posible a través de la gran cámara de la cueva. Todos los golems lo apuntaron mientras él empujaba los ataques como si nunca tuvieran la velocidad para alcanzarlo. Debbie comenzó a reír radicalmente mientras confundía los sentidos del golem. La energía que desprendía Clark había hecho que la risa de Debbie tuviera un efecto adicional que empujó la energía en el aire para reaccionar ante él. Fue caótico. Sin miedo, Krim también se alimentó de esta energía. La energía que Clark estaba liberando desde el espacio domado del extremo del Edén a través de él fue suficiente para hacer que muchas personas lo pensaran dos veces. Muchas personas nunca serían capaces de canalizar la energía interior desde su espacio de domesticación. Pero Clark era único. Ella se había adelantado mucho a su clase. Ya estaba tocando cosas que normalmente ni siquiera sabría. Sin saberlo, al canalizar las energías del dragón y de la muerte a través de su cuerpo, Clark había abierto otra sección del espacio de domesticación, el fin del Edén. También había puesto un pie en el paso para llegar a una habilidad de dominio por la que muchos domadores darían la vida. Sin embargo, esto era algo de lo que preocuparse más adelante. Krim y Debbie se convirtieron en las distracciones, mientras que Clark era la lanza que aplastaba a un golem de roca tras otro. A través de los espacios más pequeños, Clark se lanzó y empujó la lanza. Perforó, desguazó y cortó cada núcleo de golem. Las rocas que caían parecían no poder terminar incluso cuando Clark había cortado el último núcleo del golem. Solo podía ponerse de pie mientras observaba cómo las últimas rocas caían al suelo y la energía retrocedía hacia el espacio domesticador. El anfitrión ha descubierto un objeto oculto. Capítulo 169, Cristales brillantes. Krim y Debbie ayudaron a Clark a calmarse. La repentina limpieza de su alma cuando la energía fluyó a través de él y salió del espacio domesticador del extremo del Edén fue un poco impactante. Esto hizo que Clark se tambaleara y tuviera dificultades para permanecer de pie por un momento. El anfitrión ha completado la misión oculta, paso hacia lo divino. El anfitrión ha dado un paso adelante al canalizar la energía dentro del espacio de domesticación final del Edén mientras su cuerpo era templado por la batalla. Habían despejado los muros mentales con los que la mayoría de los domadores luchan durante años. Recompensa, huevo de bestia. La recompensa se ha depositado en el espacio de domesticación del final del Edén, una ubicación del bosque esquelético fuera del cementerio eterno. Por favor, examínelo cuando lo desee. Esta recompensa por dar un paso que Clark ni siquiera se había dado cuenta de que era tan importante lo detuvo por completo. Le estaba costando procesar lo que acababa de suceder,
y mucho menos la recompensa que le habían dado. No creo que necesite otra bestia. Tener otra bestia significaría que necesitaría más materiales. Centrarse en Debbie y Cream ya era bastante difícil. Los materiales de dragón que obtuvo eran elementos muy raros que tomaron tiempo para recolectar. Los materiales para Debbie eran aún más raros ya que Clark se estaba concentrando en las energías de la muerte para mejorar el crecimiento de Debbie. Aún más, Clark estaba confundido acerca de cómo había dado un paso hacia lo divino. La descripción no parecía apuntar hacia ningún cero energía divina. Por lo tanto, no sabía qué significaba el sistema. Desafortunadamente, cuanto más intentaba preguntarle al sistema, más silencio recibía. El sistema no cedió y le dio información de forma gratuita. Al mirar dentro de sí mismo el espacio domesticador del final del Edén, Clark pudo ver el nuevo espacio. Los árboles oscuros que había podido ver antes se iluminaron. Apareció un bosque de árboles de color blanco hueso. El sistema había ocultado la verdadera apariencia de este bosque de árboles esqueléticos. Algo que Clark no había traído al espacio de domesticación como material. Acurrucado entre las ramas rotas de un árbol esquelético había un simple huevo negro. No había nada que Clark pudiera decir que lo hiciera destacar más que su color contra las ramas blancas de los árboles esqueléticos. Incluso el suelo era de un marrón sucio comparado con el negro puro. Huevo de bestia desconocido. El huevo de bestia había sido recompensado por completar una misión oculta. El anfitrión no puede ver lo que contiene el huevo de la bestia. El anfitrión debe descubrir por sí mismo las energías necesarias para incubar este huevo. Una vez que el anfitrión cumpla con ciertos requisitos, se permitirá más información. ¡Qué tacaño! Clark estaba muy molesto al leer esto. No tenía idea de qué podría surgir de este huevo de bestia con el que sentía una conexión. Ni siquiera se le había dado la opción de si deseaba estar obligado a ello o no. Sintiendo la curiosidad de Debbie y Cream, Clark casi los deja regresar al espacio de domesticación para explorar cosas. Sin embargo, todavía tenía que preocuparse por la tarea que tenía entre manos. Los sonidos de piedras y estruendos todavía venían del fondo del túnel. Clark sabía que algo mucho más poderoso estaba por delante. Primero reunamos estos núcleos de golem de roca. Los núcleos iban a ser un gran artículo para vender a los herreros. Muchas de las armas fabricadas con ellos serían de naturaleza elemental de la tierra. Esto los hacía ideales para una gran cantidad de personas que podían utilizar habilidades de afinidad con la tierra. El total era solo 15 núcleos de golem de roca utilizables. Aunque fue una buena victoria. Clark solo podría haber encontrado 5 y estaría igual de feliz. Tenía una nueva idea de cómo dar un paso adelante en su entrenamiento. El sistema había considerado que valía la pena recompensarlo por canalizar naturalmente la energía desde el espacio de domesticación hacia su propio cuerpo. La mayoría de los domadores obtendrían energía de sus bestias. Sin embargo, traerían energía a su espacio de domesticación y no la tomarían. Esto hizo que Clark se diera cuenta de que era otra característica de un espacio de domesticación único. Poder tomarle energía y usarla era algo que no todos podrían hacer. Sin embargo, eso no le impediría compartirlo con María. Cualquier cosa para volverse más fuerte. Después de otra respiración profunda, Clark comenzó a moverse. Podía sentir que su cuerpo se había esforzado un poco después de usar la energía de la muerte con sus propios movimientos. Pero la energía del dragón que había absorbido parecía haber ayudado a abrir las venas de su cuerpo para suministrar mejor nutrientes a sus músculos. Fue un sentimiento difícil de describir. Sin embargo, si Clark tuviera que hacerlo, sería porque su cuerpo se habría abierto de un bloqueo que había estado allí toda su vida. La cueva se hace un poco más pequeña, estén preparados ustedes dos. No tengo idea de lo que nos espera. Definitivamente era el golem más fuerte aquí, pero Clark no sabía cuáles serían. No había pasado por esta mazmorra antes y carecía del conocimiento para comprender cada detalle. Clark se arrastró por la cueva y vio que el túnel había empezado a cambiar. Se movía hacia abajo y tenía muchos más cristales brillantes. Lo extraño fue que algunos de ellos habían empezado a dar descripciones. Piedra luminosa, poco común.
Los cristales de piedra luminosa son piedras únicas que se encuentran en las mazmorras. Han absorbido pequeñas cantidades de energías elementales de luz únicas. Esto los hace brillar en forma de cristal cuando se exponen a la oscuridad pura. Son un material único para determinadas bestias. Casi no tienen otro uso que el de una linterna a prueba de incendios. Así que no es inútil. Clark comenzó a usar su lanza para romper los pequeños trozos de cristales de piedra luminosa de las paredes. Los guardó mientras se movía. El suave sonido del crujido no fue suficiente para atraer la atención de lo que fuera que estuviera más adelante. Tal como Clark esperaba, los tres llegaron a otra cámara. Este parecía mucho más tosco. Había muchos montones de cristales de piedra luminosa, rocas e incluso guijarros. Esta había sido una zona de lucha masiva para las bestias tipo golem. Lo que impidió que Clark entrara a la habitación inmediatamente fue la forma más grande que estaba excavando en el suelo hacia la parte trasera de la cámara. La cámara que ya no tenía otros túneles que salieran de ella. El agujero que había cavado el golem tenía un brillo de cristales de piedra luminosa. Sin embargo, eran diferentes. Tienen que ser mejores. Veamos qué dice el sistema. Cristal de brillo perfecto, ultra raro. El cristal luminoso perfecto es una fusión perfecta de energías elementales de luz y tierra. Son ideales para crear un golem de cristal único. Son el material central necesario para que el golem de cristal desarrolle una afinidad secundaria por la energía elemental de luz. Sin él, es casi imposible que crezca un golem de cristal. Y ese será el mejor material que pueda obtener de este lugar. Clark sonrió mientras miraba al golem. Golem semicristal raro. El golem de semicristal es un golem que ha consumido una gran cantidad de cristales de piedra luminosa. Carece del material base para formar completamente un núcleo de cristal y está cerca de un gran avance. Es más duro que los golems de roca, pero aún así demasiado lento. Algunos de los puntos débiles se han llenado de cristal para defender mejor. Todavía son fuertes para sentir las energías que los rodean, lo que hace que sea difícil acercarse sigilosamente. Tienen una gran debilidad por los ataques de drenaje de energía debido al núcleo más débil que aún tienen que desarrollar. El mejor material. Debbie, Cream y yo lo distraeremos. Necesitas morderlo y drenarle tanta energía como sea posible. Todavía es lo suficientemente débil como para que podamos vencerlo. Solo prepárate para retirarte de cualquier ataque. Las cuidadosas advertencias serían todo lo que Cream y Debbie necesitarían para comenzar su ataque. Clark tampoco dudó en absoluto. Los cuidadosos movimientos de los tres fueron rápidamente percibidos por el golem de semicristal. Comenzó a elevarse más alto que cualquiera de los otros golems. Su cuerpo está mucho más lleno e incluso tiene un aspecto nítido debido al crecimiento de cristales. Por lo que Clark pudo ver, tenía casi 0 puntos abiertos para atacar con su lanza. Afortunadamente, no era allí donde deseaba conseguir el golem. Los puntos que Clark captó serían ideales para apuntar a las articulaciones del golem. Si Clark y Cream podían alcanzar estos puntos débiles, entonces tenían la oportunidad de romper un brazo u otros lugares y debilitar al golem mientras Debbie atacaba una y otra vez con su escalofriante mordisco. La piedra y los cristales pueden dañar los dientes de Debbie, pero las energías que recuperó los sanarían y harían que todo valiera la pena. También estaba el núcleo de golem de semicristal que obtendrían. Este material único sería sin duda raro o ultra raro. Perfecto para vender con grandes beneficios. Solo más fondos para su crecimiento. Ir. Clark siguió adelante. Él y Cream distraen al golem de semicristal en lados opuestos. Capítulo 170, Cristal destrozado. Las agujas negras fueron arrojadas desde el otro lado de la cámara. Clark sabía que no le harían ningún daño al golem de semicristal. Sin embargo, eran perfectas para llamar su atención hacia él. Esto le dio a Cream el espacio que necesitaba para llegar al lado opuesto de la cámara. A partir de ahí, fue creciendo y saltó hacia adelante para arañar los cristales en la pierna del golem. Clark quedó impresionado por un momento porque pudo ver que había una delgada línea donde las garras de Cream habían comenzado a clavarse en los duros cristales. Era una clara señal de que Cream se había vuelto mucho más fuerte.
El golem de semicristal se enfureció al ver que tenía dos oponentes atacándolo. El largo movimiento de su brazo fue hacia Cream para aplastar al que lo atacaba. Aquí fue donde Cream mostró la flexibilidad del cuerpo de limo que tenía. Fácilmente se dejó caer al suelo para evitar el ataque que habría golpeado a cualquier otra persona. Mientras esto sucedía, Clark atacó el lugar que Cream ya había atacado con sus garras. Como era un deporte más cercano al suelo, a Clark le resultó más fácil atacar que intentar atacar las articulaciones de los hombros. En cuestión de unos segundos, Clark usó el corte de luna creciente 3 veces. El chirrido del metal contra el cristal no era agradable, pero mostraba signos de estar funcionando. Sin embargo, el golem caía con un fuerte puño. Al ver venir el ataque, Clark utilizó los pasos fantasmales para esquivarlo. Sabía que ser golpeado por el golem de semicristal era mucho peor que por el golem de roca. Los pequeños picos de cristal en el cuerpo del golem de semicristal eran excepcionalmente peligrosos. Cualquiera que fuera golpeado por ellos estaría en grave peligro debido al tamaño y la forma de la herida dejada, incluso si fuera un rasguño. Debbie estaba dando vueltas buscando la oportunidad perfecta para atacar. Sin embargo, los sentidos que tenía el golem de semicristal eran mejores que los de los golems de rocas y Guillaros. Sintió la presencia de Debbie en cada movimiento que hacía. Clark habría quedado impresionado por el golem ya que podía sentir a 3 oponentes y luchar contra ellos si no fuera su enemigo en ese momento. Al ver esto, Clark intentó adoptar la misma mentalidad que tenía cuando se enfrentó a los golems de roca. Quería esforzarse para extraer energía del espacio domesticador del extremo del Edén. Sin embargo, intentó hacerlo y sintió que había una pared que lo bloqueaba. Era como si estuviera intentando quitarle algo que no debía tocarse. Maldita sea, podría haberlo usado en exceso. Clark estaba comprensiblemente frustrado. Las agujas negras aparecieron nuevamente en las manos de Clark y las tiró. Esta vez, uno de ellos quedó atrapado entre la articulación de la pierna que Cream y Clark ya habían atacado. No hizo mucho, pero lo que sí hizo fue hacer tropezar al golem por un segundo. El hombre perfecto fuera de tiempo para que Clark y Cream dieran un salto adelante. Con la lanza perforando el rasguño que habían hecho y las garras de Cream golpeando brutalmente, había una clara recompensa. La sección de cristal del golem que formaba su pierna se hizo añicos bajo la presión. El efecto dominó que siguió fue que el golem de semicristal se cayó y perdió el rumbo. «Diablo, hazlo ahora». Debbie ya se estaba moviendo sin el grito de Clark, sin embargo, el grito lo animó. Con el empujón, Debbie abrió la boca mostrando la oscuridad infinita dentro de él. La sensación escalofriante dentro de la habitación creció cuando Debbie golpeó con sus dientes al golem. Normalmente habría herido a cualquier bestia haciendo esto, pero no a Debbie. En cambio, hubo un flujo de energía directamente desde el núcleo del golem. Suficiente para hacer que los cristales que estaban llenos de luz se desvanecieran cuando el golem perdió su energía. El repentino estallido de energía de la muerte mejoró aún más el drenaje de energía del golem. Clark quedó muy impresionado al ver que Debbie se había esforzado mucho para cambiar la forma en que podía influir en las habilidades que tenía. Ante sus ojos, Cream y Clark vieron cómo el golem comenzaba a caer en pedazos. Ninguno de los dos se sorprendió al ver el núcleo mitad cristal mitad roca que cayó al suelo cuando Debbie finalmente soltó el mordisco. Núcleo de golem de semicristal, ultra raro. Este es un material que muchas personas pierden la oportunidad de obtener. El golem falla y pierde el cristal o tiene éxito y se convierte en un golem de cristal completo. Este es el mejor material para usar como base de un arma que puede canalizar energías elementales tanto de tierra como de luz. Puede usarse junto con runas de luz y tierra para crear un arma que pueda usar esos ataques incluso si el usuario no tiene dichas energías. Es un material de primer nivel. Sí. Debbie, eso fue genial. Canalizaste perfectamente la energía de la muerte en tu escalofriante mordisco. Cream, tus garras definitivamente se están volviendo más afiladas. Sigue endureciendo las cosas. Este material aquí es el mejor que hemos encontrado. Clark estaba atrapado en su alegría porque casi se había olvidado de los cristales de piedra luminosa que el golem casi había extraído de las paredes. Sin ninguna gestación,
Clark empujó su pera detrás del gran cristal y usó la palanca para obligarlo a salir. El ruido sordo del cristal quedó amortiguado por el suelo polvoriento de la cámara. ¡Guau! Clark no estaba mirando el cristal que quería guardar sino lo que había detrás de él. Huevo de golem de Guillaros. Golem de Guillaros. Golem de Guillaros. Huevo de golem de cristal puro ultra raro. El golem de cristal puro es el tipo de golem más raro cuando se trata de energía elemental de luz que se infunde de forma natural. Se crean en áreas con materiales fuertes que tienen mezcla de tierra y luz. Cuando se forma su huevo, ya se forma un pequeño núcleo de cristal en su interior antes de que un núcleo terrestre tenga la oportunidad de crecer. Esta bestia se considera muy dura y un defensor ideal. Tendrá un alto potencial de crecimiento con la posibilidad de adoptar múltiples formas. Incluso se espera que una de esas formas use magia de luz y al mismo tiempo use habilidades de magia de tierra. Esto lo hace increíblemente valioso y vale la pena domesticarlo incluso a un costo tan alto para el domador. Los materiales. Mira esto. Es asombroso. Ni siquiera sabía que los golems estaban formando bestias naturalmente. Pero eso tiene sentido. ¿Y el golem de cristal? ¡Qué asombroso! Puedo usarlo o dárselo a Isa. Ella podría tener otra forma. De protección, creo. Clark se sorprendió divagando. La cueva acababa de temblar. La mazmorra se está cerrando porque fue despejada. Es hora de irse. Clark, Debbie y Krim reunieron lo que pudieron antes de correr hacia donde habían entrado. Las escaleras son la vista de su liberación de la mazmorra de Golem. La energía en el aire había cambiado mucho cuando Clark derrotó a las bestias internas. Alexander sabía que Clark podía vencer a los golems y que eso le enseñaría una valiosa lección. También sabía que algunos de los materiales de esta pequeña mazmorra podrían ser muy valiosos. Era una mazmorra ideal para Clark a su nivel. Alexander no se sorprendió en absoluto al ver a Clark salir del calabozo cubierto de sudor, sus bestias acababan de regresar al espacio de domesticación. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.